Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un teclado virtual con AutoHotkey. Bueno, de las ventajas que tenemos con este teclado virtual es, pues lo podemos mover con un solo clic, podemos escribir con una sola mano, podemos desplazarnos con estas flechitas y podemos cambiar de mayúsculas a minúsculas desde el teclado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajar lo que es el programa de AutoHotkey de la página de autohotkey.com. Le damos descargar versión actual, lo descargamos, lo instalamos, descargamos el editor de AutoHotkey, aquí le damos instalar, lo descargamos y lo instalamos, y ya una vez que esté instalado le damos clic derecho, le damos aquí en nuevo, le damos nuevo AutoHotkey script y aquí le vamos a poner el nombre de teclado. Le damos clic derecho, le damos editar script, borramos todo esto y empezamos a escribir aquí nuestro código. La primera línea lo que dice es que va a agarrar el icono de Windows número 174 del Shell 32 y este icono pues es el icono de teclado. Después definimos un archivo log donde va a guardar lo que es la posición del teclado para que el sistema pueda recordar dónde quedó la ventana la última vez que se abrió. Entonces lo que decimos aquí es que si no existe este archivo log, entonces que lo cree, y esto es para que recuerde, ¿no?, la última posición. Luego definimos las características de nuestro objeto, que en este caso aquí yo estoy diciendo que no tenga que no tenga caption, o sea que no tenga esta parte de aquí, que pues que tenga un borde, o sea que tenga un marquito y que esté definido, que siempre esté encima. Todo esto se puede ir cambiando, cada quien lo puede configurar como mejor le agrade. Yo le puse aquí esta configuración porque a mí me agradó de esta forma, y aparte le puse aquí un fondo al teclado, pero podemos dejarlo como un teclado sólido con un color. Aquí estoy poniendo unos ejemplos de color verde, azul, rojo, amarillo, y también podemos poner que sea transparente. En vez de que tenga un fondo o un color sólido, podemos hacer que esté transparente, por eso dejé esta opción. Y aquí estoy dejando le estoy estableciendo el tamaño de letra y tipo de letra. Después ponemos aquí la dimensión de las teclas, que va a ser alto 30 y ancho 30, y el espacio de las X, que va a ser 0.9, y el espacio de las Y, que va a ser 0.9, es decir, a la derecha va a tener un espacio de 0.9 y hacia abajo va a tener un espacio de 0.9. Ahora lo que resta es empezar a agarrar y agregar lo que son los botones, pero estos botones, como podemos ver, está aquí definiéndose tanto una variable como una como la obtención del dato de esta tecla. Para que esto funcione, si yo le doy a ejecutar no va a funcionar. Necesitamos primero definir qué significa la letra E, la variable E, y qué significa esta otra variable, que es cuando yo presione lo que es mayúsculas o minúsculas. Le estoy poniendo la variable C para que entonces diga, a ver, obténme la letra de este botón y dime si está en mayúsculas o está en minúsculas, si no, cámbialo. Entonces por eso creo esta variable C. Y aquí lo vamos a hacer por secciones, porque pues el teclado tiene unas letras desde en la primera fila. Entonces esa primera fila yo le llamo sección, y el sistema lo reconoce como sección, y tenemos este comodín que es XM para ir cambiando a la siguiente sección, que sería la siguiente fila. Y como te das cuenta, aquí en dimensión pues ya lo habíamos definido, que es el tamaño del botón, que sea de 30 por 30. Y en la segunda línea tenemos que es la dimensión más el espacio. Entonces el espacio, que es que tenga un espacio de la tecla de la izquierda de 0.9. Entonces de esta forma
vamos definiendo así nuestros botones, pero aparte nos hace falta lo que es la programación de los botones. Entonces aquí ya podemos ver cómo se está programando los botones. La letra E en este caso nos dice que si está presionado lo que es el Caps Lock, que es con el que cambiamos de mayúsculas a minúsculas, pues que le ponga una mayúscula, y si no es así, pues que le ponga una minúscula. Esto es la programación que estamos haciendo en cada una de las letras, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que obtenga el estado del Caps Lock, o sea el de mayúsculas y minúsculas, y que si es mayúscula, o sea si está presionado, que ponga la mayúscula y que mande un sonidito que se llama navegación MP3. Bueno, este sonido también lo pueden cambiar. Si no les gusta el sonido, pues le pueden poner otro sonido, el que les agrade. Entonces de hecho de eso se trata este teclado, que tú lo puedas personalizar a tu gusto. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar y vamos a ejecutarlo para ver cómo va. Y bueno, aquí nos está mandando que nos hace falta más código. Entonces como aquí no terminé de poner el código, pues yo ya lo tengo aquí guardado, el código, el resto del código lo tengo aquí en lo que es el bloc de notas. Y ahora vamos a ver, vamos a darle aquí a ejecutar, y bueno, aquí ya empieza a aparecer nuestro programa y podemos ver que podemos ya escribir con nuestras teclas virtuales en mayúsculas y minúsculas. Entonces vemos que sí está funcionando. Ahora lo que restaría sería programar los siguientes botones, la estructura de los siguientes botones. Para eso tendremos que continuar aquí donde nos quedamos en F3 y crear la siguiente sección, que sería la sección de la letra D hasta la tecla F6. Entonces vamos a ver aquí, bueno, ya vimos que ya se creó la primera fila y la segunda fila, que era lo que les decía, que con este XM definimos que empiece otra vez, pero abajo de la primera sección. Y ahora solamente restaría poner las otras secciones. Aquí pues va a tardar un poquito porque sí son varios botones que hay que estar aquí configurando en el código, pero con esto nosotros podemos ver cómo se está haciendo la programación en tiempo real de nuestro teclado virtual. Lo estoy haciendo de esta forma pues para que sea más dinámico el asunto y ustedes puedan ir ahí pues como que de forma rápida viendo resultados de la programación y que sea más dinámico esto. Yo creé este teclado virtual porque pues yo quería un teclado que pudiera mover con un clic. O sea, el teclado de Windows tienes que darle arrastrar para acá, para allá, y quería que tuviera una distribución diferente al teclado que viene por default, el QWERTY. Entonces, ¿por qué le puse esta distribución al teclado? Pues porque en el lenguaje español analicé que las letras más usadas son estas, entonces las fui acomodando desde el porcentaje de mayor uso hasta el de menor uso. De esta forma, cuando nosotros escribimos con el mouse, pues es más fácil agarrar y escribir dando clics. De otra forma nos cuesta un poco más de trabajo, entonces de alguna forma busqué la naturaleza de la rapidez de esta configuración para que se pudiera escribir con una sola mano. Y también aquí tengo el teclado numérico, que nos sirve pues para cuando queremos poner un token o algún código numérico, o pues, si queremos hacer ahí alguna situación matemática.
y puse las teclas de funciones porque luego algunos programas que utilizamos frecuentemente pues que utilizan que la tecla F5, que la tecla F7, y pues le puse aquí que me indicara si está en mayúsculas o minúsculas, pero también las letras cambian de mayúsculas a minúsculas. Le puse aquí un enter, y aquí hay botones vacíos que pues ustedes podrían agarrar y programar con lo que ustedes quieran, ¿no? Y esto pues lo pueden ampliar, lo pueden hacer más grande, le pueden meter más cosas. Yo lo que quería es que fuera pues más o menos minimalista y que fuera práctico al momento de escribir. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya sido útil esta pequeña charla de cómo hacer un teclado virtual en AutoHotkey. Hasta la próxima. Se me olvidaba comentarles, el teclado se mueve con el botón del medio del mouse, y les voy a dejar el enlace en lo que es Mega para descargar. El teclado pesa 139 kilobytes. Hasta la próxima.